Número 10. El hermano criminal de Al Sharpton. El pastor Kenneth Glasgow, medio hermano del famoso reverendo Al Sharpton y activista del derecho al voto en Alabama, salió a ayudar a alguien a encontrar su auto perdido. En lugar de encontrar el auto, terminó siendo acusado de asesinato. Sucedió en marzo de 2018. El pastor conducía con un joven llamado Jamie Towns como uno de sus pasajeros. Estaba conduciendo a dos personas que no eran familiares en una sesión de capacitación sobre el derecho al voto cuando el joven pidió que lo ayudara a encontrar su automóvil. Jamie le dijo al pastor que le habían robado su Montecarlo, así que el pastor estaba feliz de ayudarlo a investigar un poco y tratar de encontrarlo. Lo encontraron, pero no en el buen sentido. El vehículo Montecarlo venía conduciendo directamente hacia ellos. Se estrelló contra el vehículo del pastor, y luego Jamie Towns salió y le disparó al conductor del auto robado, una mujer de 23 años llamada Brenna Jennings. Brenna tenía antecedentes de enfermedad mental. El pastor terminó siendo acusado en virtud de una oscura ley de Alabama que permite que cualquier cómplice de un delito sea acusado en la misma medida que todos los demás involucrados. Cuando la policía acusó al amigo del pastor de asesinato, también acusó al pastor. La única buena noticia para Glasgow es que los tribunales finalmente absolvieron al pastor de su cargo de asesinato capital en 2018. Hace 20 años cumplió 14 años por condenas de drogas y robo. Glasgow afirma que estar en prisión lo inspiró a ayudar a los delincuentes a obtener el derecho al voto y fundó The Ordinary People's Society, una organización que promueve varias acciones de justicia social. Sus problemas aún no han terminado. Nuevamente enfrenta cargos por posesión de drogas y otras acusaciones graves en Dothan debido a otros incidentes no relacionados. Número 9. Muerte en la cooperativa de crédito. Sylvester Ofori fue pastor en los ministerios Floodgates of Heaven en Orlando, Florida. Sus seguidores lo llamaban profeta, pero la policía lo llama asesino. En septiembre de 2020, la policía lo detuvo y lo acusó de asesinar a su esposa en una cooperativa de crédito. Según lo que descubrieron los detectives, Sylvester y su esposa, Barbara Tommy, se estaban divorciando. La pareja había estado separada durante aproximadamente 3 meses. Luego algo salió mal justo antes de las 9 a.m. de un martes. En Garden Parks Boulevard, donde Barbara trabajaba en el Navy Federal Credit Union, Sylvester esperó. Cuando su esposa separada se presentó para su turno en la mañana, Sylvester salió de su vehículo y abrió fuego contra la pobre mujer. Fue horrible, y ella murió allí mismo frente a la cooperativa de crédito a manos de su esposo predicador. Sylvester era llamado profeta, se llamaba a sí mismo profeta, y el teniente de la policía de Orlando, Frank Chisari, le dijo que tenía muchos seguidores en internet. Esto es a pesar de una larga historia de violencia. La policía lo arrestó en 2016 luego de un altercado diferente con su esposa. Mantuvo las apariencias como un pastor en línea, y nadie vio venir el brutal asesinato. Número 8. Atropellando a los diputados. El líder religioso David Jones enfrentaba cargos penales por intento de asesinato en 2021. La policía acusó al pastor de Ferndale de intentar asesinar a los agentes al atropellarlos con su vehículo, y para empeorar las cosas, el pastor supuestamente estaba borracho hasta la saciedad. Jones había sido el pastor de la iglesia bautista Hilton Oaks desde que la mayoría de la gente local puede recordar, pero a pesar de ser un pastor respetado en la iglesia, Jones estaba frecuentemente en problemas. Este problema más reciente ocurrió a principios de octubre a la 1 a.m. Llamaron a la policía porque estaba actuando de manera sospechosa en una tienda de conveniencia. Cuando llegaron a la escena se negó a cooperar. En cambio trató de alejarse a toda velocidad, pero accidentalmente condujo directamente hacia el negocio. Cuando salió del edificio en reversa, giró su automóvil hacia los agentes y chocó con una patrulla de policía. Kelsey Mullen, una mujer local que vive cerca de la iglesia, dijo que estaba conmocionada por lo sucedido. La comunidad tenía al pastor en un estándar más alto que la mayoría de las personas en el vecindario. Otros están enojados porque un sistema defectuoso permitió que Jones se alejara después de haber sido atrapado tantas veces bebiendo y conduciendo anteriormente. Esta vez no se saldrá con la suya. El juez envió a Jones a la cárcel y lo retuvo con una fianza de $1 millón. Número 7. El mal pastor. A principios de marzo de 2022 comenzaron a llegar llamadas a la línea directa de abuso establecida en Iowa por la oficina del fiscal general. Las autoridades establecieron la línea directa para que las personas pudieran llamar sobre lo que consideraban un comportamiento abusivo proveniente de sus lugares de culto. Las llamadas que comenzaron a llegar en marzo tenían que ver con el Templo Apostólico de Cristo en Des Moines, donde un pastor de 63 años se casó con una joven del coro de 18 años. Ninguna ley de Iowa impide que alguien se case con una chica mucho más joven que ellos. La edad de consentimiento para el matrimonio en Iowa es de solo 16 años. Los seguidores del templo donde el obispo Dwight Reed conoció a la chica están furiosos, llamando al pastor un depredador y diciendo que debe ser removido de inmediato. Todo en este caso es perturbador. Dwight Reed conoció originalmente a la niña cuando tenía 14 años y estaba asesorando a sus padres que se divorciaban. Luego la familia se unió a la iglesia del pastor y ella, con solo 16 años, se convirtió en miembro. Según los informes, algunos miembros de la iglesia escucharon al pastor decir que tenía los ojos puestos en la niña desde el día en que se conocieron.
Dwight Reed no solo es el pastor de la iglesia, sino que también es el decano de su escuela. Las acusaciones son que Dwight Reed usó sus dos posiciones de influencia para preparar a su nueva novia a medida que crecía, preparándola para casarse con él inmediatamente después de cumplir 18 años. Hay una petición para pedirle a la oficina del fiscal del distrito de Desmond y al departamento de policía local que abran una investigación sobre el mal pastor. Número 6. El pastor con novio. En 2014, la policía de Alabama acusó a un pastor de asesinar a su esposa. Según los fiscales, el pastor estaba tratando de salir del país para casarse con su novio en Europa cuando su esposa se interpuso en su camino. Su nombre es Richard Lee Shahan. Tenía 53 años cuando pasó toda esta locura. La información obtenida a través de más de 3.000 de sus correos electrónicos personales mostró que planeaba irse de Estados Unidos y nunca regresar. Volaba a Alemania, se conectaría a Kazajstán y finalmente aterrizaría en el Reino Unido. Nunca estuvo claro por qué exactamente necesitaba hacer tantas paradas, pero su plan general era casarse con su novio y obtener la ciudadanía del Reino Unido. La esposa del pastor era Karen Shahan, encontrada muerta en la casa que compartían el 23 de julio de 2013. Un agresor la había apuñalado varias veces y tenía evidencia de heridas defensivas donde había tratado de protegerse de su atacante. No fue hasta el año siguiente que finalmente arrestaron a su esposo. En 2017 los tribunales lo absolvieron de todos los cargos y lo liberaron sin que nunca fuera procesado. La acusación no pudo presentar suficientes pruebas sólidas para demostrar que el pastor había matado a puñaladas a su esposa en su casa. Esto puede ser especulativo, pero este tipo probablemente mató a su esposa. Tenía $27,000 en efectivo cuando la policía lo arrestó en el aeropuerto de Tennessee. No exactamente una pequeña cantidad de dinero para unas vacaciones. La policía ni siquiera ha encontrado otro posible sospechoso. Ha sido un gran fiasco, uno que terminó con un sabor amargo en la boca de todos. ¿Crees que el pastor mató a su esposa para huir con su novio? Déjame saber tus teorías en los comentarios y asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Número 5. El predicador extraño. El pastor Cody Kutz, en el tabernáculo del Evangelio completo en la Iglesia del Nombre de Jesús en Middlesboro, Kentucky, tuvo un roce cercano con la muerte en 2018. Esta capilla es una de las últimas iglesias sobrevivientes en el país donde ocurre el manejo de serpientes. Durante sus sermones, el pastor Kutz manipula serpientes venenosas vivas mientras gritaba y predicaba a su hipnotizada congregación. Durante este sermón, la serpiente de cascabel lo mordió justo en la cara. La sangre salpicó su camisa. La multitud se quedó boquiabierta y él siguió predicando. Dijo que Dios es un sanador y que estaría bien, pero no estaba nada bien y sus seguidores tuvieron que sacarlo de la iglesia porque no podía respirar. Por mucho que a todos nos gustaría creer en un poder superior, una mordedura de serpiente es una mordedura de serpiente. Los primeros en responder lo llevaron al hospital donde apenas sobrevivió. Y pon atención a esto. Su padre, Jamie Kutz, murió a la temprana edad de 42 años cuando lo mordió una serpiente de cascabel. Ocurrió durante un sermón en la misma iglesia en 2014. Una serpiente lo mordió en la mano, de manera similar a como había mordido a su hijo en la cara, pero Kutz padre nunca vivió para contarlo. Y esta es una de las razones por las que las iglesias serpientes son pocas y distantes entre sí en América. Número 4. Arriesgándolo todo. Videos de FaceTime expusieron al pastor John Gray como un infiel a principios de 2019. Al año siguiente, en 2020, el predicador de Carolina del Sur fue atrapado una vez más saliendo de sus votos matrimoniales. Los espectadores lo sorprendieron publicando accidentalmente más videos en línea que estaba teniendo con su amante. Un video era de él diciéndole que trajera un traje de baño de 2 piezas para unas vacaciones secretas. Otro video lo mostraba quejándose de que su esposa se negaba a cocinar y que lo obligaba a comer pizza todo el tiempo. Si no estás seguro de quién es el pastor John Gray, no te sientas mal. Es tremendamente famoso en la comunidad cristiana y uno de los pastores más populares de Estados Unidos en las redes sociales. Tiene más de 1 millón de seguidores y muchos lo consideran un gran problema. Según Larry Reed, se rumora que Gray fue sorprendido siendo infiel por tercera vez. La blogger y estrella de las redes sociales Tasha Kay, como se ve en su programa Unwind with Tasha Kay, proporcionó nuevos detalles y obtuvo más información de una tercera mujer cuyo nombre supuestamente es Mary. Aparentemente también es un gran mentiroso. Predica sobre generar confianza y sin embargo decenas de personas lo han acusado de engañar repetidamente a su cónyuge. Y cada vez que lo atrapan entra en las redes sociales y llora frente al público diciendo que lo han traicionado y que los rumores son malvados. Número 3. Entradas al cielo. Las autoridades arrestaron a un pastor de Zimbabue por vender boletos para el cielo. Era 2018 y el pastor Tito Watts tuvo una gran idea sobre cómo ganar unos cuantos dólares extra. Él y su esposa Amanda engañaron a las personas para que compraran boletos de $500 que los llevarían directamente a las puertas del cielo sin un juicio santo. Podrían caminar directamente
directamente al cielo incluso si acabaran de cometer una docena de pecados mortales. Así de buenas estaban estas entradas. El pastor le dijo a los medios de comunicación de Zimbabue que no importaba lo que la gente o la policía dijeran de él, estaba siendo perseguido por hacer la obra de Dios, que Jesucristo se le apareció y que le dio los boletos hechos de oro puro para que los pueda vender a las personas que quieren la salvación. Los informes noticiosos afirman que miles de personas protestan por el arresto del pastor Tito Watts. Los seguidores exigieron a la policía que lo liberara de inmediato. Según el pastor, el mismo Jesucristo fue quien se le apareció y le entregó las entradas. El sorprendente evento tuvo lugar detrás de un KFC. Jesús supuestamente dijo que vendiera los boletos a las personas que necesitaban salvación. Y por supuesto, eso fue exactamente lo que hizo el pastor. Pero la policía tenía otras ideas sobre lo que estaba haciendo el pastor. Fue descubierto como un estafador. Cuando la policía lo arrestó, le confiscaron más de $10,000 en efectivo, parafernalia de crack y quizás, lo más extraño de todo, una cría de caimán. Número 2. Encerrando a discapacitados. La policía atrapó a un pastor en Georgia reteniendo a 8 personas discapacitadas en su sótano en contra de su voluntad. Tanto él como su esposa fueron arrestados a principios de 2022 por administrar un hogar grupal ilegal. La policía llegó a la residencia en Griffin, un pequeño pueblo a 1 hora de Atlanta. Estaban allí debido a un informe de que alguien estaba teniendo una convulsión, pero los policías se vieron obligados a trepar por una ventana porque la pareja había cerrado con cerrojo la entrada del sótano. Cuando los policías entraron en la habitación del sótano, encontraron a 8 personas discapacitadas que admitieron haber sido encarceladas por sus supuestos cuidadores, el pastor Kit Bankston y su esposa Sofía. La investigación policial que siguió reveló que el pastor y su esposa operaban un hogar grupal sin licencia. También operaban una iglesia falsa llamada One Step of Faith Second Chance. Kit ni siquiera era el pastor de una iglesia legítima, sino de una farsa que inventó para ganar algo de dinero extra. La pareja había estado arrendando la propiedad durante unos 14 meses, utilizando el sótano para mantener prisioneras a las personas discapacitadas. Mientras las personas discapacitadas estaban en el sótano, la pareja tenía el control total de sus finanzas. Les negaron sus medicamentos y usaron el dinero para ellos mismos, y se aprovecharon de las personas que se encontraban en una situación de indefensión. Afortunadamente, la policía arrestó a estos 2 ladrones y los acusó de encarcelamiento falso. Número 1. Fraude contra adultos mayores. Eric Dion Reardon era un pastor de Miami Gardens en Florida. Se encontró esposado y vestido con un mono naranja a principios de 2022 por estafar a adultos mayores. Como si el último pastor que mantuvo a personas discapacitadas en su sótano no fuera lo suficientemente malo, aquí tenemos otro pastor, en unos cuantos estados que se aprovechan de los adultos mayores. Eric ahora enfrenta cargos de fraude organizado, explotación de adultos mayores y hurto mayor. La oficina del fiscal del estado de Miami-Dade dice que el pastor se aprovechó de un hombre llamado Edward Fuller de 76 años. Estaba tratando de obtener una hipoteca para terminar el trabajo en su casa, por lo que Eric se presentó como pastor. Eric dijo que por $15,000 le daría un préstamo a Edward para completar el resto de la construcción. En cambio, Eric se llevó los $15,000 y la propiedad de la casa. Eric era un pastor de la iglesia bautista misionera Nuevo Comienzo. Accedió a ayudar al anciano y luego robó su casa. Dejó a Edward sin hogar y con una deuda de miles de dólares. Afortunadamente, alguien alertó a las autoridades sobre lo que hizo el pastor y lo arrestaron de inmediato. Todo lo que robó equivale a unos $267,000. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías descubrir que tu pastor era un asesino secreto o que tenía un novio en Francia y planeaba fugarse? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides presionar el botón de me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos impactantes como este.